Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección sobre genealogía judía de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, vamos a seguir hablando de nombres que han surgido de forma variada a lo largo de la historia. Hemos recorrido parte de esa historia y la vez anterior empezamos a hablar sobre el tema de la Edad Media, que hoy seguiremos desarrollando, ¿no? Efectivamente, Jorge. De hecho, vamos a hablar de cuáles eran las prácticas comunes durante la Edad Media, sobre todo en materia, en este momento, del cambio del nombre. Esto es, el nombre de una persona que sufría una enfermedad muy compleja tendría que haber sido cambiado, según la costumbre del pueblo judío, gracias a la costumbre que tenemos en el pueblo de Israel de considerar que el ángel de la muerte, Dios no lo quiera, se presenta en la casa de algún miembro del pueblo de Israel, y entonces al buscar a la persona bajo el nombre que ya conoce, si se encuentra esta persona con un nombre cambiado o adicionado, entonces podemos lograr confundir al ángel de la muerte. Esta costumbre, que es conocida en hebreo como Meshane Shem, es de alguna manera estudiada en el Talmud y es también referida por Yehuda Hasid en el libro Sefer Hasidim. Esto se convirtió muy común entre los judíos askenazitas porque una persona iba recibiendo un nombre adicional durante su vida. Y esta es la parte a donde, aunque en otras entregas hemos hablado de los nombres apotropaicos, esto es, aquellos que protegen alguna situación difícil de una persona, en el caso de la costumbre ashkenazí de dar un nombre adicional durante su vida, era más que nada para adicionarle suerte, no era para evitarle una mala suerte. ¿Qué quiero decir? Algunos de los nombres eran francamente temporales y no definitivos. Esto es, que únicamente llegarían a ser aplicados hasta su matrimonio. Una vez lograda la meta de esta persona de llegar al matrimonio, entonces ya no tendría por qué retener el nombre que en otros casos, como los apotropaicos, los tuvieran que retener para evitar la acción de este ángel maligno. Los nombres temporales que se aplicaban sin una ceremonia oficial y por lo tanto tendrían una vigencia limitada, en el caso de los varones era alter, que significa un hombre anciano o de larga vida, o zeide, que es el vocablo que empleamos para reconocer a un varón como el abuelo. Lo mismo sucede en relación a las mujeres, por cuanto a que la mujer se llamaría alte, o una mujer de larga vida, y bobe, o abuela, que viene a conformar la fórmula similar a la de los varones. Otros nombres que eran otorgados a los varones eran el de Jaim, por cuanto a vida, Yosef, por cuanto a que incrementase, o Rafael, por cuanto a que sea Dios quien le curase. De alguna manera extraña, los nombres habían sido otorgados a niños, pero más de una forma favoritista, esto es, se utilizaban únicamente hasta, como ya lo he citado, hasta la boda de la persona, y eran para demostrar que este era el hijo preferido o el hijo querido. Ya lo veremos en el listado que en unos minutos más les daré sobre determinados nombres que van teniendo una clara connotación de preferencia de los padres hacia sus hijos. Y esta costumbre de hacerlo, digamos, pública la preferencia, viene a ser reconocida principalmente en la era de la Edad Media. Lo que tenemos que tomar en consideración es que cuando se asignaban estos nombres tenían consecuencias legales. Esto es, si los ponemos en documentos que conocemos principalmente como la Ketubá o como los documentos de adquisición Shtar Kinyan en hebreo, entonces ya estamos en un problema porque si la persona se llamase de una manera, pero se le adicionase otro nombre o se prefiriese el nombre adherido no de manera oficial, generaría problemas legales cuando se tuviese que reclamar el derecho que sustenta el documento.
Esto es, una persona que se llamase, por dar un ejemplo, Abraham, si de repente reconocemos que le utilizaban el nombre de Abraham Lipson, entonces vamos a estar en un problema severo, porque cuando se quiera reclamar el pago o el cumplimiento de los derechos o las obligaciones que el documento entraña, aquella persona que legalmente se llamase Abraham, al momento de aparecer este segundo nombre, pudiéramos colegir de que no es la misma persona. De ahí que ya en 1657 en Venecia, ya es una época bastante postrera y obviamente ya no pudiéramos hablar de una Edad Media, sino ya un franco renacimiento, se publica el libro de Sefer Shmot, el libro de los nombres, que es escrito por Simcha HaKohen, y que él viene a hacer una colección de cuáles son los nombres y las fórmulas en que deben de ser empleadas, pero también reconoce algo que es las zonas en las que los nombres son más empleados. Y en esta entrega hablaremos también de las diferentes costumbres nominativas en los distintos países del continente europeo. Más adelante, ya en el siglo XIX, de hecho a la mitad de este siglo, en 1859, en el Lemberg, esto es en Yiddish, o en el Lvov de Ucrania, aparece una obra escrita por Samuel ben Fabio o Fibius y Efraín Zalman Margoliot. Entre ellos dos arman una obra que se conoce como Tuv Gittin, y esta obra permite el reconocimiento de los nombres y la manera de aplicar su escritura precisamente en las ceremonias de divorcio. Esta costumbre de utilizar nombres múltiples para una persona sobrevivió precisamente hasta el siglo XX, y de hecho todavía existen algunos casos no tan difundidos del empleo de dos o más nombres entre los judíos. Esto era precisamente para poder tener una clara diferencia entre el nombre que utilizaban los judíos entre sí y el nombre que utilizaban ante los gobiernos. En alguna otra oportunidad hablamos de lo que es el Shem HaKodesh y lo que es el Shem Kinui, el nombre sagrado o ceremonial que se utilizaba únicamente en eventos estrictamente propios del judaísmo, y el Shem Kinui es el nombre común por el cual somos conocidos en la sociedad. En la actualidad, todo judío tiene un Shem HaKodesh y todo judío tiene, por lo tanto, también un Shem Kinui. Durante la Edad Media se había pensado que los judíos que utilizasen el mismo nombre y viviesen en la misma ciudad o casa o colonia, por así decirlo, o barrio, no se deberían de, digamos, repetir estas fórmulas, no deberían de vivir bajo el mismo techo. Y la razón es la misma, en la acción del ángel de la muerte, donde se llevase al equivocado, teniendo que se llevar al A y se llevase al B cuando los dos compartiesen el mismo nombre. Esta experiencia se tradujo más allá cuando se recomendaba que una persona no se casara con una mujer que tuviese el mismo nombre que su madre, o que la nueva mujer tuviese que modificar su nombre para evitar esta acción precisamente del ángel de la muerte. En la postrimería, inclusive de esta costumbre, que fue al principio del siglo XX, se consideraba que era de poco favorecedor en Rusia que un suegro tuviera el mismo nombre que su yerno. Esto fue algo que con el paso del tiempo y con el incremento de la población se ha tratado de evitar. Sin embargo, la ignorancia, el barbarismo que hubo en épocas a donde había una persecución francamente abierta y más que nada instigada por los cristianos en contra de los judíos, no se establecieron ya restricciones para el establecimiento de nombres en determinado periodo. Esto es, los judíos tenían la libertad de poder establecer los nombres que a ellos mejor les conviniesen. No así se hizo esta práctica efectiva en algunos países, como hasta hace muy poco en Argentina, a donde el judío únicamente podría utilizar, y para efectos claros, no solo el judío, cualquier ciudadano de la República Argentina podría utilizar únicamente y registrar nombres que fueran reconocidos en una lista específica aprobada por la legislatura de aquella nación.
Esto no era una práctica aceptada ya en la Edad Media y se permitía a los judíos tomar los nombres que quisieran. Esto es, antes del año 1000, franca época de la Edad Media, los judíos llamaban a sus hijos de la manera en que quisieran, ya sea de forma judía, con las grafías arameas, persas, arábigas y hasta europeas. Esto es, también entre el año 1000 hasta la expulsión de 1492, algunos nombres fueron utilizados por judíos, como es el caso de, hablaré primero de varones, de Abu Get, Abu Jerum, Abul Galib, Abul Gid, Abul Hassan, Abul Balid, Hayun, Faraj, Maimun, Marsuk, Sadun o Sain, fórmulas masculinas notoriamente de origen arábigo. En el caso de las mujeres, como siempre lo hemos visto, emplean menos vocablos y menos grafías que son conocidas como nombres propios para ellas. Esto es, Asisa, Gamila, Guhar, Masuda, Mumena, Muna, Nojema, Saharum, Sahera y Setum eran fórmulas que eran muy utilizadas siempre con el contexto arábigo, y estamos hablando en la época de la Edad Media, como es esta entrega. Desde el punto de vista de utilizar fórmulas cristianas, podemos hablar de principalmente las fórmulas germánicas. En la Edad Media era muy común encontrar judíos bajo el nombre Bernhard, Bero, Eberhard, Falk, Gumprecht, Noblach, Liebreich, Süskind, Weiss y Wolf. Y de hecho, esta fórmula de Süskind no es más que Ziskind, esto es, el niño dulce. Ese es el nombre afectivo, el nombre preferido que se le daba a un hijo en sustitución al nombre bíblico que comúnmente se utilizaría en otras circunstancias. Otros nombres alemanes que se utilizaban durante la Edad Media son, y que van a escuchar la fórmula Lieb, que eso vuelve a hablar de el cariño, o los sufijos lin, que significan también una forma afectiva de referirse a una persona. Tenemos, por ejemplo, Aberlieb, Aberlin, Burlin, Daflin, Eberlein, Fischlin, Gottlieb, Leibl, Leblin, Lemlein, Liebreich, Liebetreut, como muchos otros más, Menke, Menlin, Menzel, Menzelin, Siskin, otra vez, como ya lo habíamos platicado, y así hay una gran diversidad de nombres alemanes. En el caso de las mujeres, no hay tanta expresión específicamente diseñada hacia la afección, pero sí hay una riqueza desde otro punto de vista pues vamos a hablar de flores y de la naturaleza, que son nombres que aparecen mucho en el caso de las mujeres, como el nombre de Perla o Perlin, como el nombre de Risl o Roske o Roslin, pero sí hay afectivos o descriptivos como el de Schöne, que es el de bella, o también tenemos el nombre de Gütlin, que es también una mujer buena o graciosa. De así podemos hablar de otros nombres como Agnia, como Gnena, como Gimgel, Keile, Liebe, Mina, Ricklin, Tokel, Trustel y muchos otros más. En Francia también se emplearon nombres de una lista determinada que era en general empleada por los judíos, pero no limitada a los judíos, y la podemos consultar en la obra de Gross, que se llama Galia Judaica. Los judíos de Inglaterra, por su lado, aunque hablaban francés, porque pues de alguna manera, después de la expulsión de 1290, era común que los judíos de Inglaterra se hubieran ido a las zonas francesas, siguieron las costumbres también del lugar, de Francia, y utilizaban algunas fórmulas modificadas del inglés al francés o del francés al inglés, como les quedase cómodo. Esto es, se iniciaba la costumbre del pueblo de Israel a ir traduciendo
los nombres según estos fueran sonorizados en el idioma del lugar. Así pues, encontramos que si el nombre Isaías en español es muy común, en inglés es Isaías o Isaiah, y en el caso del francés no se pronuncia así, sino que se utiliza la fórmula Dulcelt, o en el caso de Obadiah, nombre notoriamente hebreo, se convierte en Sœur Dieu, o sea, el servidor de Dios, o el Hanan en francés se convierte en Dudon, de tal manera que vamos encontrando fórmulas como Beliazer, Fleur de Lys, Muriel, y en el caso de varones encontraremos las fórmulas de Amiot, Bonvie, Bonfont y Bonfil como fórmulas que eran traducidas originalmente del hebreo, después al idioma de recepción, pero siempre reconociendo de alguna manera la relación afectiva que guardaban los padres con este hijo. ¿Qué te parece, Jorge? Pues muy interesante y aparte con muchos idiomas en juego, porque ya a partir de esta época en la Edad Media, pues ya sabemos que Europa empieza a hablar en muchos idiomas distintos. Así Efectivamente. Que supongo que en la próxima comunicación seguiremos avanzando en el tiempo, ¿no? Sí, naturalmente, y ya estaremos aproximándonos hacia la modernidad, a donde también encontraremos nuevas fórmulas, neologismos que vienen a enriquecer la onomástica del pueblo de Israel. Hasta entonces, dentro de 2 semanas, dejamos pendiente esta invitación a los oyentes aquí en El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. Hasta pronto. ונתנו לו אביו